gente, bienvenidos nuevamente a mi canal de horror. Yo soy Valentina Ortiz y hoy tenemos un video un poquito distinto a lo que los tengo acostumbrados porque esta es una video respuesta. Para los que me conozcan desde hace tiempo saben que yo no soy mucho de hacer video respuestas, principalmente porque decidí usar mi canal única y exclusivamente a señalar con toda la información que tenga en mi mano todas aquellas aberraciones que el feminismo busca hacer en contra de la libertad de hombres principalmente y la libertad de mujeres de forma subsecuente. Y mayoritariamente tengo la postura de que con aquellas personas o con aquellos creadores de contenido, particularmente con quienes compartimos alguna de todas estas luchas, de unir fuerzas en aquello que tenemos en común en lugar de dividirnos por aquello en lo que no. De hecho, hace cosa de un mes subí un video hablando de ciertas tendencias que estoy viendo dentro del contenido antifeminista y ni siquiera en ese video quise hacer mención a ningún creador de contenido porque mi intención jamás es arremeter individualmente contra las características personales de cualquier persona. Y si estoy haciendo este video es porque lo veo más como una colaboración por separado que como una contienda personal contra Maricel. Por ponerlos un poquito en contexto, todo esto empezó hace unas semanas cuando yo vi un tweet de una cuenta llamada Progresismo Out of Context, que en general me gusta un montón porque sube contenido muy divertido. Pero en esta oportunidad el tweet era un tweet con dos imágenes, con dos capturas de pantalla, sin ningún texto que lo acompañe para dar un poco más de información sobre exactamente qué es lo que se estaba criticando en ese tweet, donde la primera imagen se podía ver el tweet de una chica, Irina Rivas, contando orgullosamente que se había recibido de psicóloga y que buscaba empezar su carrera profesional atendiendo a pacientes de forma particular. En la otra captura de pantalla vemos un tweet de la misma chica promocionando su contenido de OnlyFans. A lo que yo respondí: ¿cuál es el drama exactamente? ¿Dónde está la contradicción? ¿Está mal que una chica que vende contenido estudie? Ustedes saben desde los comienzos de mi canal que yo soy fiel defensora de las putas y de las trabajadoras sexuales en general frente al delirio feminista imperante que busca decirle a las mujeres cómo tienen que conducir su vida. Donde como mujer vos podés ser libre siempre y cuando en tu libertad vos elijas exactamente lo que ellas consideran moralmente apropiado. Y mi postura en este canal siempre ha sido defender que el virus del feminismo está afectando a todas las partes de la sociedad y que mientras que utiliza como excusa la protección de la libertad de las mujeres para criminalizar de forma sistemática al hombre, en el plano de la realidad está haciendo con las mujeres todo aquello que le atribuye al supuesto patriarcado. Mi postura siempre ha sido defender que no es necesario el feminismo ni nada parecido para que cada persona, independientemente de su sexo, pueda perseguir el proyecto de vida que lo haga feliz, asumiendo obviamente todas las consecuencias y responsabilidades asociadas a la toma de estas libertades. Por eso, cuando yo vi este tuit con dos capturas y sin ningún tipo de matiz por escrito que explicara un poco más cuál es el núcleo de la crítica que buscaban hacer, me pareció desde mi punto de vista hipócrita oponerse al progresismo y al feminismo cuando mi forma de entender el antifeminismo consiste precisamente en demostrar que este tipo de ideologías perversas son total y absolutamente innecesarias cuando todos comprendemos desde nuestra individualidad que no tenemos ningún tipo de derecho o autonomía sobre un tercero que no nos está afectando directamente con sus decisiones. Es lo mismo que defendí hace casi, no sé, decirte 6 años cuando le respondí a las Towanda Rebels con su famoso video Hola putero. Y acá surgieron un montón de debates si es correcto que esta chica desde la misma cuenta de Twitter promocione tanto sus sesiones de terapia como su OnlyFans. Pero mi punto jamás fue ese. Ese de hecho me parece un debate muy legítimo. Mi punto era entender exactamente qué buscaba criticar este tweet únicamente con una captura de la chica anunciando que se había recibido de psicóloga y la captura del tweet donde promociona su OnlyFans. Entendamos lo siguiente, esta chica ya tenía el OnlyFans y fue a posteriori que se hizo psicóloga. Y este tweet en cierto punto parece dar a entender que una vez que decidiste abrirte un OnlyFans estás condenada de por vida a convertir eso en el centro de tu vida para siempre. Incluso aceptando la premisa, con la que no concuerdo, que realizar trabajo sexual necesariamente es problemático e incompatible con estudiar psicología, creo que eso sería mucho más fácil de entender para una persona que estudia psicología que para una que no, y que hay más posibilidades de que se dé cuenta después de estudiar psicología que antes. Pero puedo hacerme a culpa y responsabilizarme de que quizás mi punto no quedó del todo claro, y es por esto que Maricel me hizo esta respuesta, que vamos a pasar a escuchar únicamente los datos que se refiere a lo que yo aporté, porque mi idea tampoco es estar acá parasitando su video. Empecemos con lo primero. ¿Cuál es el drama exactamente? ¿Dónde está la contradicción? ¿Está mal que una chica que vende contenido erótico estudie? Pasemos al beef. Bueno, gente, ahora veremos mi respuesta, pero yo no sé ustedes, pero estas son esas cosas que son tan básicas. O sea, recuerdo la primera vez que vi el tweet y tenía a mi mamá conmigo que estaba visitándome y le enseñé el tweet y mi madre estaba como... ¿En serio? ¿En serio no ven cuál es el problema con que una psicóloga, bueno, con que cualquier mujer, aquí digo yo, con que cualquier mujer haga contenido erótico? En esta frase lo que puedo entender es que a Maricel no le molesta directamente el hecho de que sea una psicóloga la que a su vez compagine su trabajo con un OnlyFans, sino que en general ella se opone a que cualquier mujer se dedique a cualquier forma de trabajo sexual. Me parece que es una opinión válida, me parece que es una opinión que puede estar fundamentada en los valores individuales que cada persona atesore, pero que cada uno personalmente albergue una serie de valores y a uno mismo
mismo le impedirían realizar cierta actividad porque le parece de alguna forma problemático, sigue sin parecerme razón suficiente para que un tercero que no nos afecta directamente a nosotros de ninguna manera base sus decisiones en nuestros valores en lugar de los suyos. Mira, un bombero pirómano. ¿Cuál es el drama exactamente? ¿Dónde está la contradicción? ¿Está mal que un bombero prenda fuego al campo? A ver, sí, pero porque prender fuego al campo es un delito, está mal en todos los sentidos. A mí particularmente no me parece un ejemplo equivalente. Incluso aceptando la tesis de que el porno afecta negativamente a las personas, no deja de ser un servicio legal que terceros consumen. Un ejemplo más realista desde mi punto de vista sería proponer si está mal o no que un médico tenga un estanco o un bar, dado que en ambos negocios se venden sustancias que dañan la salud de la gente y el trabajo del médico es curar gente. Y para mí la respuesta es que sí, que un médico a su vez paralelamente puede tener un bar o un estanco. Y para mí no sería contradictorio. Me explico por qué. El simple hecho de que una persona trabaje sanando a terceros no quita que esa persona reconozca que las personas adultas tienen derecho a consumir esas sustancias aunque sean dañinas y que por tanto esté dispuesto a suministrárselas. Y como digo, aún podemos trazar el planteo de si es correcto o no promocionar ambos servicios en la misma cuenta, pero realmente ese en ningún momento fue mi planteo inicial. El tuit al que respondía, como lo vimos recién, solo se limitaba a ironizar sobre el hecho de que esta creadora de contenido de OnlyFans se hubiera recibido de psicóloga y quisiera ejercer. Y como digo, aún aceptando esta tesis con la que no concuerdo, no estamos hablando de una psicóloga que se abrió un OnlyFans, estamos hablando de una OnlyFanera que se recibió de psicóloga. ¿Acaso el hecho de realizar o haber realizado trabajo sexual en algún momento de tu vida o en el presente tiene que etiquetarte de por vida y limitar todas tus posibilidades respecto de tu futuro? Incluso aceptando que realizar trabajo sexual fuera profundamente dañino para sí misma y para terceros, ¿no existe la redención? ¿No existen las segundas oportunidades? ¿No existe la posibilidad de que en algún momento de su vida cambie de parecer? ¿Y no existe la posibilidad de que ese cambio de parecer sea más viable tras haber estudiado la carrera de psicología que no? Continuemos. Que las cosas como son es ser cariñosa virtual. Y personalmente lo veo como la cosa más barata que una mujer puede hacerse a sí misma. Es literalmente tuir tu alma. No solamente tu cuerpo, sino tu alma también. Bueno, está bien, es tu opinión. No es la mía y seguramente tampoco es la de Irina. A este punto, ya habiendo quedado claras las posturas de ambas, pasamos a los datos que ofrece Maricel. No, el no por es altamente adictivo y funciona en el cerebro como lo hacen las... ¿Es altamente adictivo en relación a qué? ¿A las relaciones sexuales naturales? Sí, por supuesto. ¿En relación a las redes sociales o los videojuegos, por ejemplo? No demasiado. La naturaleza adictiva que puede tener el porno está impulsada por el sistema de recompensas del cerebro y por la liberación de dopamina, al igual que las redes sociales o los videojuegos. Todos los nombres de los papers que utilicé como fuente se los voy a dejar acá abajo en la descripción, pero también se los voy a ir leyendo mientras tanto para que sepan que esto está basado en algo, que no me lo estoy inventando. Respecto de la capacidad adictiva del porno y la relación con otro tipo de adicciones como los videojuegos o las redes sociales, me remito a este paper que se llama Neuroscience of Internet Pornography Addiction, a Review and Update. Respecto de las fuentes que utilizó Maricel, más tarde en este video voy a abordar ese tema. 2. Estudio publicado en la UIB en Baleares, España, revela una adicción del 30% de los jóvenes. Esto es un estudio que ha sido publicado ahí. Yo me atrevería a decir que en el caso de los hombres jóvenes, las mujeres también, las mujeres son como un tercio de mujeres que consumen no por, pero en el caso de los hombres jóvenes yo me atrevería a decir que el 90 y pico % están adictos, porque para mí una adicción no es simplemente que lo estés consumiendo excesivamente varias veces al día o que no puedas vivir sin esto, es el hecho de que la gran mayoría de hombres jóvenes o de hombres en general lo consumen sin falta. Este estudio del que habla Maricel es un estudio realizado por la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Gobierno de Baleares, apoyado por el Instituto Balear de la Mujer y el Ministerio de Igualdad de España, y es además en el que sustenta la mayor parte de sus puntos y premisas defendidos en este video. Ella saca este dato específicamente de la parte que habla de la frecuentación del consumo de pornografía, donde se establece que el 34,3% de las personas jóvenes consumen pornografía de forma diaria. Teniendo en cuenta que el 34% no representa la mayoría y ni siquiera representa la mitad, a mí particularmente no me parece un dato a favor para sostener que la pornografía sea naturalmente, por su propia naturaleza, adictiva. Cuando yo comenté el tweet que estábamos comentando al principio de este video, Maricel respondió a este tweet mío alegando precisamente los problemas de salud mental y la adicción que podía conllevar la pornografía, a lo que yo respondí que no existe ningún paper ni investigación revisada por pares que afirme que la pornografía genere estos daños, sino que estos daños son producidos por el consumo problemático de pornografía. Un consumo problemático se refiere en el campo de las adicciones al consumo que interfiere con otras actividades cotidianas y sobre todo a la incapacidad de abstención, es decir, a la imposibilidad de abstenerse del impulso de realizar la actividad o consumir la sustancia que es objeto de nuestra adicción. Además, ella afirma que desde su punto de vista el 90 y pico % de los hombres
son adictos a la pornografía. Y leo palabras textuales, porque para mí una adicción no es lo que consumas excesivamente varias veces al día o no puedas vivir sin esto. Es el hecho de que la gran cantidad de hombres lo consumen sin falta. Es decir, Maricel está utilizando una definición propia de lo que es una adicción. Y por cómo lo describe desde mi punto de vista, una adicción sería poco más que una moda. Basta con que la mayor parte de personas lo consuman para que sea considerado una adicción, teniendo en cuenta la definición de Maricel. Sin embargo, una adicción, según la RAE, es la dependencia del consumo de alguna sustancia o de la práctica de una actividad. La dependencia implica la necesidad, y la necesidad se marca por la imposibilidad de abstención. Cuando esto ocurre con una sustancia o con una actividad, esta sustancia y esta actividad se han convertido en una adicción. Y por supuesto que el consumo problemático y la adicción al porno genera problemas. Nadie está negando eso, en ningún momento fue mi tesis. De la misma manera que no me atrevería a negar jamás, porque sería pura pseudociencia, que el consumo problemático de alcohol o de redes sociales tampoco implica ningún tipo de problema. Como ya comenté antes, Maricel se basa durante la mayor parte de este video en el paper realizado por la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Gobierno Balear, y en este paper, particularmente en el mismo que ella emplea como fuente, se desglosan un montón de premisas que los entrevistados para el paper tenían que contestar respecto de su consumo de pornografía. La más interesante para evaluar el consumo problemático desde mi punto de vista es la que refiere a la capacidad de abstenerse del impulso de mirar porno. Bueno, resulta que solo el 7,9% de todos los entrevistados afirmó no haber podido resistir el impulso de mirar pornografía en 2 o más ocasiones, porque el propio paper está descartando a todas aquellas personas que contestaron que esto les había ocurrido una sola vez porque no consideran que una sola vez sea relevante para la estadística. Esta cifra representa menos de 8 personas por cada 100. Menos de 8 de cada 100 te parecen muchos como para afirmar que el porno necesariamente tiene un poder de adicción tan grande. Bueno, ahora imaginemos estas cifras aplicadas a cualquier otro campo. Digamos que 8 de cada 100 mujeres alguna vez han sido insultadas por su pareja. ¿Es información suficiente como para afirmar que las mujeres están sometidas por su pareja o que existe un gran riesgo de que sean sometidas por ella? Yo creo que no, ¿no? Si buscamos conducir nuestro discurso por la coherencia y por los datos, si 8 sobre 100 es poco en un campo, 8 sobre 100 tiene que ser poco en el otro. Además, cuando Maricel agregó las fuentes de todos los datos que aportó a través de Twitter para respaldar su tesis sobre la capacidad adictiva de la pornografía, utilizó un artículo de la web de Marca donde se consulta a varios profesionales de la psicología sobre la capacidad de adicción del porno. Pero en este mismo artículo empleado por Maricel como fuente, el propio profesional consultado especifica que el porno se puede consumir adecuadamente y que consumido adecuadamente no genera las consecuencias negativas previamente abordadas en ese artículo. Número 3. Los niños empiezan a acceder a la pornografía desde los 8 años a través de internet. Bueno, sí y no. Y esto lo digo porque yo también tuve acceso al estudio de donde Maricel extrajo esta información. Y si bien es cierto que hay niños que comienzan a consumir pornografía a los 8 años, y a mí me parece tan preocupante como a Maricel, en eso estamos totalmente de acuerdo, eso ocurre solo en los casos más extremos. En el propio estudio donde surge esta información, se explica que esta es la cifra suelo. La edad media a la que los jóvenes comienzan a acceder al porno es en los varones a los 14 años y en las nenas a los 16. 4. Se normaliza este hábito en torno a los 13 años. Bueno, yo acá voy a entender que Maricel sencillamente se confundió porque entiendo de dónde sale esta información del paper que ella consultó, que yo también tengo acceso a él. Y es verdad que los 13 años se mencionan, pero ahí es donde se puede llegar a la confusión, porque de lo que habla el paper es que a esa edad lo comienzan a ver solo el 25% de los varones. Esa no es la norma, el 25% no es la norma, es la mitad de la mitad, es un cuarto. Y ni siquiera dice que lo hagan habitualmente. Todo esto es del mismo estudio que ha consultado él, que recuerden, le voy a dejar los nombres de todos los estudios, todos los papers mencionados acá abajo en la descripción. El 76% de los adolescentes consumen pornografía que la violencia. Bueno, nuevamente no voy a culpar a Maricel porque entiendo que Maricel se ha leído este artículo. Sin embargo, este artículo es la pobre interpretación de un par de becarios que trabajan para este periódico que no se leyeron el paper, que se fueron directamente a las conclusiones y que interpretaron muy rápidamente la información que tenían de enfrente porque querían salir horario de la oficina. Sin embargo, cuando uno agarra el paper de más de 300 páginas con mimo y cariño, podemos ver exactamente a qué se refieren con pornografía que erotiza la violencia. Procedo a leerles del paper. ¿Qué pornografía miran habitualmente? Un 76,25% de la muestra responde que ve sobre todo pornografía hardcore o cruda. El visionado de este tipo de pornografía conduce a la normalización de la violencia sexual, considerada como sexo, y su erotización. Entonces ya sabemos que a lo que el paper se refiere con erotización de la violencia es aquel tipo de pornografía que catalogan como hardcore o cruda. Para nuestra suerte no tenemos que adivinar qué significa esto para las personas que elaboraron este paper, porque incluye
incluyen un glosario diferenciando entre los diferentes tipos de pornografía que están considerando en este paper. Y les paso a leer lo que consideran pornografía hardcore: genitales, acto sexual explícito y violencia física y verbal. El porno de distribución masiva incluye este tipo de trato junto con el siguiente nivel, que es cruda, donde se encuentra la violencia física y verbal, aberraciones, dominio, sumisión, y que incluye actos de violencia extrema y sadomasoquistas. Entonces, mientras que en cruda pueden incluir pornografía de tipo BDSM, en hardcore sencillamente se incluyen las relaciones sexuales explícitas. Traduciéndolo al cristiano, un video de un metesaca para este paper es considerado erotización de la violencia. Esto roza la conspiración mental que tenía la propia Andrea Dworkin, que de todo lo que ha tenido el feminismo ha sido lo más radical y nauseabundo, que defendía el separatismo de sexo, que era abiertamente misándrica y que en su libro Intercourse dedica toda la obra a explicar por qué toda relación heterosexual es opresiva, está impregnada de una ideología de posesión y la violencia le es inherente. Y para confirmar que la postura que aborda este paper, categorizando toda relación de acto sexual explícito como erotización de la violencia, lo vemos en otra parte donde, de nuevo, leo textualmente: por otra parte, más de una cuarta parte de las personas consultadas indican que se debe al hecho de que la pornografía se basa fundamentalmente en códigos patriarcales, machistas y misóginos. Adicionalmente, indican que la pornografía se ejerce violencia hacia la mujer porque excita a sus principales consumidores, los hombres, a partir del mecanismo de erotización de la violencia sexual. No puedo hacer suficiente hincapié en esto. La interpretación que da el paper de lo que es erotización de la violencia viene marcado por un claro sesgo feminista. Y sinceramente podremos tener algunas cosas en desacuerdo con Maricel porque creo que ella es mucho más conservadora que yo. Pero me extraña que lo que sí tenemos en común, que es el rechazo al feminismo imperante, decida utilizar una fuente que respalda los dogmas del feminismo. Número 6. La no por les impide tener relaciones íntimas normales, generando capacidad de excitarse ante estímulos reales. Esto es casi cierto, pero nuevamente no hablamos de porno, sino de consumo problemático de porno. Prueba de ello es un paper que evalúa el porno dentro del entorno de internet específicamente, infiriendo que no es el porno en sí mismo lo que genera estas conductas problemáticas, sino el fácil acceso a él y su consumo excesivo. Y perdónenme por la pronunciación porque este viene difícil. Esto viene del paper Neural Correlates of Sexual Activity in Individuals with and Without Sexual Behaviors. Y, nuevamente, el paper anteriormente mencionado, Neuroscience of Internet Pornography Addiction, a Review and Update. Todo acá abajo en la descripción. Por cierto, hay muchísimas personas y teorías que sugieren que la reducción que estamos viendo actualmente en T, sobre todo en testosterona, sobre todo en hombres jóvenes, tiene muchísimo que ver con el no por, cosa que yo creo que no es el único factor, pero creo que es una cosa que está muy relacionada con esto. La investigación científica no tiene ningún tipo de consenso al respecto de esto, o sea que más que una teoría es una disputa. Existen papers que, ojito al disclaimer porque es importante, el consumo excesivo de porno puede llevar a disfunción sexual e impactar indirectamente los niveles de testosterona. Esto viene de Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, también acá abajo en la descripción. Pero también se reconoce que la relación entre la pornografía y la caída de testosterona es compleja y que mayoritariamente está influenciada por otros factores como el estrés, la falta de sueño, la falta de actividad física y las dietas poco nutritivas, que son todos ellos factores comunes en consumidores regulares de pornografía. Vemos que la no por sí genera problemas de salud mental, atacando la autoestima y generando ansiedad y depresión. Como les dije antes, revisé los papers que incluyó Maricel para respaldar sus posturas y respecto de esta afirmación, ella la respalda en el paper El consumo de la pornografía en jóvenes y su impacto en la salud mental de Satirso Azul del año 2022, y resulta que ese mismo paper dice que esto solo ocurre cuando no existe educación sexual previa. Además, el propio paper dice que no busca desacreditar el porno mainstream con su investigación. Luego menciona otro enlace que nos lleva a un artículo de opinión por parte de un psicólogo que habla precisamente de la adicción y no del porno en sí mismo. También lo respaldó en un tercer paper, el realizado por Simon Kuhn y Jürgen Gallinat. Pero nuevamente, si vamos a leernos las conclusiones de este paper, ellos únicamente abordan los problemas derivados del consumo frecuente. Además, Maricel habla específicamente de los problemas de salud mental que atacan a la autoestima y generan ansiedad y depresión. Y lo que suele ocurrir en este campo específicamente es que la información suele ser muy fácilmente malinterpretable. Hay una correlación directa entre el consumo de pornografía y los problemas de autoestima y de ansiedad, pero esta correlación existe cuando se entienden los problemas de autoestima y de ansiedad como vulnerabilidades preexistentes. Es decir, es la ansiedad y los problemas de autoestima lo que pueden explicar el consumo de porno y no a la inversa. Una persona con problemas de ansiedad y de autoestima será más propensa al consumo de pornografía, pero no es el consumo de pornografía lo que hará más propensa a la persona
persona a tener problemas de autoestima y de ansiedad. Esto viene del paper Internet Pornography Use and Depression. Is there a moderating role of disposal mindfulness? Que es un estudio de Weinstein de 2017. Lo que pasa con la depresión es curioso porque no está relacionado directamente a lo que ocurre con la ansiedad y con la autoestima. La investigación científica afirma que el consumo, nuevamente problemático, de porno se correlaciona con síntomas depresivos y malestar emocional. El problemático, insisto, el propio paper lo afirma. El propio paper hace esta diferenciación, no yo. El paper en cuestión se llama The Role of Pornography Use in Romantic Relationships, a Longitudinal Study, que es de Fernández del año 2017. Y número 8, último, pero no menos importante, pongo aquí que los creadores de contenido no pornográfico son muy propensos a desarrollar problemas de salud mental e incapacidad de mantener relaciones de pareja. Para respaldar esta afirmación, Maricel nuevamente empleó un enlace y cuando consulté este enlace, resulta que no es un paper ni un artículo de investigación, sino un artículo de opinión de un psicólogo que consta de 6 párrafos donde no se ofrece ningún dato y donde, acá viene quizás lo más preocupante, el propio psicólogo que redacta el artículo de 6 párrafos reconoce que su artículo está basado en una miniserie de Netflix. Sí, tendrá muchos clientes para sus terapias, pero bien sabemos qué tipo de clientes estos van a ser. Bueno, la chica en cuestión, Irina, estuvo haciendo varias entrevistas desde que se viralizó este tweet y ya dejó en claro en varias oportunidades que no piensa atender a clientes. Pero en cualquier caso, la verdad, eso a mí me chupa un poco un huevo, no te voy a mentir. Me parecería súper cuestionable a mí de forma personal que atendiera a clientes de OnlyFans en sus consultas de terapia. Pero como ese no era mi punto y en ningún momento lo fue, no voy a debatir algo que en ningún momento defendí tampoco. Nadie la va a tomar en serio. Nadie la va a tomar en serio como psicóloga. Siento decirte esto, tenías que haber hecho una lección y no te fuiste por el camino más beneficioso. A ver, yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con que nadie la vaya a tomar en serio como psicóloga, porque de hecho durante toda una semana la estuvieron entrevistando en varios medios de comunicación en España, en la propia televisión. Todo el mundo le estaba mostrando su aprobación. Nadie veía un conflicto en que se desempeñara como psicóloga y al mismo tiempo tuviera un OnlyFans. Pero en tal caso de que algunas personas no la tomen en serio, de eso precisamente se trata la libertad. De que ella tenga la libertad para ejercer como psicóloga y tener un OnlyFans al mismo tiempo, siempre y cuando se haga cargo de que lo que ella puede ofrecer quizás no sea lo que terceras personas están buscando para su terapia, y es total y absolutamente respetable. De la misma manera que es respetable la postura de quien no quiere contratar a una psicóloga que tiene un OnlyFans, o incluso una persona que no quiere meterse en un OnlyFans, suscribirse al OnlyFans de una psicóloga. Legítimo, todo lo que quieras hacer con tu vida sin joder un tercero es total y absolutamente legítimo. Pero en tal caso, eso es problema de ella. Como no soy afín al relato victimista del feminismo que busca infantilizarnos de por vida, y porque considero que esta mujer, Irina, al igual que yo y al igual que Maricel, es una mujer adulta con criterio propio, capaz de tomar decisiones conscientes sobre su propia vida y capaz de evaluar beneficios y riesgos y capaz incluso de reconocerse equivocada si toma una decisión incorrecta, entiendo que es ella y nada más que ella quien debe hacerse cargo de los beneficios, los riesgos y las consecuencias negativas y positivas de las decisiones que decida tomar. O sea, has gastado todo este tiempo y todo este esfuerzo en estudiar una carrera por la cual nadie te va a tomar en serio, porque el internet no se olvida de estas cosas. Y por supuesto está lo típico de la relación seria. A los hombres no les gustan las mujeres que son cariñosas virtuales para una relación seria. A algunos hombres no les gusta, y repito, es legítimo, aguante la libertad, pero a otros hombres sí. Obviamente están en pareja con personas con quienes comparten una serie de valores morales, y eso es precisamente lo que permite que esa relación funcione. A la trola virtual no tiene que importarle lo más mínimo lo que una persona que es conservadora espere de ellas, porque esa persona conservadora no es la clase de persona que la trola virtual quiere como pareja. Y de la misma manera, a la persona conservadora no tiene que preocuparle en lo absoluto lo que haga o deje de hacer una onlyfanera, porque la onlyfanera no es la clase de mujer que él quiere para una relación estable. Y para cerrar este video, quiero responder a uno de los últimos comentarios que vierte Maricel en su video, únicamente porque me sirve para explicar precisamente lo que acabo de decir. Escuchemos. Porque si tuvieran esta capacidad de pensar con la cabeza y pensar a largo plazo, no se hubieran hecho una página azul para empezar. Entiendo que si una persona atesora los mismos valores que atesora Maricel y aún así decide hacerse un OnlyFans, claramente demuestra una incapacidad manifiesta para pensar en las consecuencias a largo plazo. Pero que alguien no comparta el mismo sistema de valores y creencias que tiene Maricel, que alguien no piense de la misma manera en la que piensa Maricel, no quiere decir que esté incapacitada del pensamiento. Simplemente no prioriza lo mismo que priorizamos vos y yo, quizás. Y fíjense lo que acabo de decir, porque yo misma no me haría un OnlyFans, y 1000 veces me han preguntado si en algún momento voy a hacerme un OnlyFans, que para cuándo el Only, y yo siempre tuve una postura muy firme respecto a esto. Yo no quiero realizar contenido erótico de ningún tipo, porque en mi escala de valores, en mi escala de prioridades personal e individual, siendo consciente de que no puedo cambiar
cambiar la realidad a mi alrededor y que únicamente puedo tomar decisiones sobre mi propio desempeño en mi vida, decido priorizar otras cosas. Y en función de lo que yo decido priorizar, soy consciente de que no me conviene tener una imagen pública asociada al contenido erótico. Sin embargo, si a Irina o a cualquier otra creadora de contenido erótico esto les chupa un huevo, evidentemente no estamos hablando de una incapacidad de pensamiento, sino de un ordenamiento moral distinto tan válido como el tuyo. Por lo que al final concluyo en lo mismo en lo que concluyo siempre, y con esto es con lo que quisiera cerrar. El título del video que publicó Maricel sobre mi comentario sobre esta trabajadora sexual y su carrera de psicóloga es: Valentina Ortiz era aliada pero me ha decepcionado. Me parece raro, no voy a negar que me parece raro y que me parece curioso cómo algunas personas pueden sorprenderse por mis opiniones, que casualmente son opiniones que he mantenido desde el comienzo de mi canal. Y puede ser que el hecho de que yo sea antifeminista haya llevado a Maricel a una confusión si no me conocía demasiado, porque no pongo en duda ni por un segundo de que Maricel sea tan antifeminista como yo, pero es probable que seamos antifeministas desde aristas diferentes. Quizás ella se opone al feminismo porque sus valores son contrarios a las premisas feministas, y sin embargo yo me opongo al feminismo porque considero que es un movimiento perverso, autoritario, violento y separatista que obstruye, bloquea y dificulta el libre desempeño del proyecto de vida de cualquier persona independientemente de su sexo. Y porque creo que no es necesario que venga un movimiento de idiotas a decirnos a las mujeres como grupo bajo qué valores morales tenemos que conducir nuestras propias decisiones. Y es precisamente por esto que también, aunque yo no sea trabajadora sexual y probablemente no lo sería nunca, mi compromiso está en defender a las trabajadoras sexuales y al trabajo sexual frente al discurso puritano e imperante del feminismo que busca apropiarse de su individualidad y colectivizarlas. No te preocupes, Mar, porque seguiremos siendo aliadas en todo lo que tenemos en común, que estoy segura de que es mucho, y si alguna vez querés debatir este tema en concreto o cualquier otro donde creas que tengamos diferencias, incluso si querés aquellos donde sí estamos en desacuerdo, siempre estás invitada a mi canal, siempre estás invitada a discutir conmigo y hablar conmigo abiertamente, porque por lo menos es así como yo me he educado en YouTube. Este ámbito es muy chiquito, somos pocos los creadores de contenido dando la batalla cultural, y a lo largo de todos estos años, en mi caso 8 ya casi con mi canal, hemos aprendido a que nuestras interacciones sean más productivas y más enriquecedoras que conflictivas y tirantes. Y sin ir más lejos, una de mis mejores y más queridas compañeras de acá en YouTube, Alienada, tiene varias posturas en desacuerdo conmigo y en varias oportunidades hemos podido llevar amistosamente esos puntos a debate, permitiendo que nos enriquezca a ambas en lugar de generar un conflicto. Nunca busqué el conflicto en redes sociales y siempre busqué que mi contenido sirva para armar de data e información a aquellas personas que quieren dar este debate en el día a día, y esto no va a cambiar ahora. Así que, Mar, si querés charlarlo, invitada estás. Acá abajo en la descripción tienen los enlaces a mis redes sociales, a mi canal secundario, a las formas en las que pueden contribuir con el canal, y si no estás suscrito te invito a que te suscribas ahora porque subo contenido sobre este tipo de temáticas todas las semanas. Los amo, cabezas de pollo.